El libro del profeta Daniel es uno de los más fascinantes, misteriosos y poderosos de toda la Biblia. Combina historias de valentía, fe inquebrantable y visiones proféticas que continúan despertando curiosidad en millones de personas hasta hoy. Daniel vivió durante el exilio en Babilonia, una época donde Jerusalén había sido conquistada y muchos jóvenes israelitas fueron llevados cautivos lejos de su tierra. Entre ellos estaba Daniel, un joven que, aún viviendo en medio de una cultura completamente diferente y llena de idolatría, decidió permanecer fiel a Dios. Desde el inicio del libro aparece una de las enseñanzas más fuertes. La verdadera fidelidad a Dios no depende de las circunstancias externas. Daniel había perdido su hogar, su tierra y gran parte de la seguridad que conocía, pero no permitió que eso destruyera su fe. El rey Nabucodonosor ordenó que algunos jóvenes israelitas fueran entrenados para servir en el palacio real. Debían aprender la cultura babilónica, su idioma y sus costumbres. Era un intento de transformar completamente su identidad. Sin embargo, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse espiritualmente con aquello que consideraban contrario a sus principios. Incluso en pequeños detalles, como la comida ofrecida en el palacio, eligieron obedecer a Dios antes que adaptarse completamente al sistema de Babilonia. Esto revela una enseñanza muy profunda. La presión del mundo puede intentar cambiar la identidad espiritual de las personas, pero la verdadera fe permanece firme incluso cuando es más fácil ceder. Dios honra la fidelidad de Daniel y sus amigos, dándoles sabiduría, inteligencia y capacidad extraordinaria para interpretar sueños y misterios. Poco tiempo después ocurre uno de los acontecimientos más importantes del libro. El rey Nabucodonosor tiene un sueño aterrador que nadie logra interpretar. Los sabios de Babilonia fracasan completamente porque el rey exige algo imposible. No solo interpretar el sueño, sino también decir cuál había sido el sueño sin que él lo contara. La situación se vuelve desesperante y el rey ordena ejecutar a todos los sabios del reino. Entonces Daniel busca a Dios en oración junto con sus amigos. Durante la noche, Dios le revela el misterio completo. Daniel comparece delante del rey y declara que ningún ser humano posee esa sabiduría por sí mismo, pero que existe un Dios en los cielos que revela misterios ocultos. El sueño mostraba grandes imperios humanos representados por una enorme estatua que finalmente sería destruida por el reino eterno de Dios. Desde el inicio, el libro deja claro que los reinos humanos son temporales, pero Dios continúa gobernando sobre toda la historia. Daniel enseña que incluso en medio de imperios poderosos, persecución y oscuridad espiritual, Dios sigue teniendo el control absoluto sobre el futuro y sobre el destino de las naciones. A medida que el libro de Daniel avanza, la presión sobre la fe de Daniel y sus amigos se vuelve todavía más intensa. El rey Nabucodonosor, lleno de orgullo por su poder y grandeza, manda construir una enorme estatua de oro y ordena que todas las personas del reino se inclinen para adorarla cada vez que sonara la música. Quien se negara sería lanzado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Esta escena se convierte en una de las historias más impactantes y conocidas de toda la Biblia. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentan una decisión extremadamente difícil: obedecer la orden del rey y salvar su vida, o permanecer fieles a Dios aún sabiendo que podían morir. Ellos deciden mantenerse firmes. Cuando son llevados delante del rey, responden con una valentía impresionante. Declaran que Dios tiene poder para librarlos del horno, pero aun si no lo hiciera, jamás adorarían la estatua.
Esta respuesta revela una de las enseñanzas más profundas del libro. La verdadera fe no depende únicamente de recibir milagros, sino de permanecer fiel incluso cuando existe riesgo, miedo o sufrimiento. El rey, furioso por la desobediencia, ordena que el horno sea calentado 7 veces más de lo normal. El fuego era tan intenso que incluso algunos soldados mueren al acercarse. Entonces los 3 jóvenes son lanzados dentro del horno delante de toda la multitud. Humanamente parecía el final, pero de repente ocurre algo sobrenatural. El rey observa sorprendido que no hay solamente 3 hombres dentro del fuego, sino 4, y el cuarto tiene una apariencia gloriosa. Los jóvenes caminan libremente dentro de las llamas sin ser consumidos. Cuando finalmente salen del horno, ni siquiera el olor del humo estaba sobre ellos. Esta escena se convierte en un símbolo poderosísimo de la presencia de Dios en medio de las pruebas más difíciles. El libro de Daniel enseña que Dios no siempre evita que las personas entren en el fuego, pero sí puede acompañarlas y sostenerlas dentro de él. Muchas personas atraviesan temporadas de presión, sufrimiento o persecución y sienten que están solas, pero esta historia revela que Dios permanece cerca incluso en los momentos más peligrosos. Otro aspecto muy importante es que la fidelidad de los jóvenes impacta profundamente al propio rey Nabucodonosor. A través del milagro, el rey reconoce el poder de Dios. Esto muestra que una vida firme espiritualmente puede convertirse en testimonio, incluso para quienes parecen completamente alejados de Dios. El libro también enseña que el orgullo humano muchas veces lleva a las personas a querer ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Nabucodonosor deseaba adoración y control absoluto, pero termina descubriendo que ningún poder humano es mayor que el poder divino. Daniel revela constantemente que los imperios humanos son pasajeros, mientras que el reino de Dios permanece para siempre. En una de las partes más impactantes del libro, el rey Nabucodonosor vuelve a experimentar algo que cambiaría completamente su vida. Después de haber visto milagros extraordinarios y reconocer parcialmente el poder de Dios, el rey nuevamente se llena de orgullo y comienza a creer que toda la grandeza de Babilonia existía únicamente gracias a su propia fuerza y sabiduría. Entonces tiene otro sueño misterioso que lo deja profundamente perturbado. En el sueño aparece un árbol gigantesco que crece hasta alcanzar los cielos. Sus ramas daban refugio a animales y aves, y toda la tierra parecía beneficiarse de él. Pero de repente un mensajero celestial ordena cortar el árbol y dejar solamente el tronco. Daniel interpreta el sueño y explica que el árbol representa al propio rey Nabucodonosor. Dios le estaba advirtiendo que, debido a su orgullo, perdería temporalmente su reino y sería humillado hasta reconocer que el verdadero soberano sobre todas las naciones es Dios. Daniel incluso aconseja al rey que abandone su arrogancia y practique justicia antes de que llegue el juicio. Sin embargo, el rey ignora la advertencia. Tiempo después, mientras contempla Babilonia y admira su grandeza, declara orgullosamente que todo fue construido por su poder. En ese instante se cumple la profecía. Nabucodonosor pierde la razón y comienza a vivir como un animal salvaje, apartado de las personas, hasta que finalmente reconoce la autoridad de Dios. Solo entonces recupera su entendimiento y su reino. Esta historia deja una enseñanza extremadamente poderosa sobre el peligro del orgullo humano. El libro de Daniel muestra que cuando las personas comienzan a sentirse autosuficientes y olvidan completamente a Dios, poco a poco su corazón se endurece. El orgullo puede hacer que el ser humano piense que controla absolutamente todo, pero Daniel revela que incluso los reyes más poderosos continúan siendo frágiles delante de Dios.
Otro aspecto importante es que Dios no estaba destruyendo a Nabucodonosor simplemente por castigo, sino buscando llevarlo al reconocimiento y la humildad. Muchas veces las crisis humanas terminan revelando cuán limitadas son realmente las personas. El libro enseña que la verdadera grandeza no nace del poder o la riqueza, sino de reconocer la soberanía de Dios. Poco después aparece otro rey llamado Belsasar, quien también demuestra arrogancia extrema. Durante una gran fiesta utiliza los utensilios sagrados del Templo de Jerusalén para burlarse de Dios mientras celebra entre vino y excesos. De repente aparece una mano misteriosa escribiendo palabras en la pared delante de todos. Nadie logra entender el mensaje hasta que llaman nuevamente a Daniel. El profeta interpreta las palabras y anuncia que el reino sería juzgado y entregado a otros porque el rey no aprendió de los errores del pasado y continuó viviendo con orgullo y desprecio hacia Dios. Esa misma noche, Babilonia cae. Daniel enseña constantemente que los imperios humanos parecen invencibles por un tiempo, pero finalmente todo poder humano pasa. Solo el reino de Dios permanece para siempre. El libro revela que Dios continúa gobernando sobre la historia, incluso cuando los hombres creen tener control absoluto sobre el mundo. Una de las historias más famosas y emocionantes del libro de Daniel ocurre cuando el profeta ya era anciano y continuaba sirviendo con fidelidad, aún después de la caída del imperio babilónico. Un nuevo reino había surgido, el imperio medo-persa. Daniel se había destacado tanto por su sabiduría, integridad y capacidad administrativa que el rey Darío decidió colocarlo en una posición muy importante dentro del gobierno. Sin embargo, esto despertó la envidia y el odio de otros líderes del reino. Ellos sabían que Daniel era un hombre íntegro y que sería muy difícil encontrar corrupción o errores en su vida. Entonces comienzan a observarlo cuidadosamente, buscando alguna acusación para destruirlo, pero no encuentran nada. Finalmente llegan a una conclusión. La única manera de atacar a Daniel sería utilizar su propia fidelidad a Dios contra él. Los enemigos convencen al rey Darío de crear una ley absurda. Durante 30 días, nadie podría hacer peticiones o oraciones a ningún dios ni hombre, excepto al propio rey. Quien desobedeciera sería lanzado al foso de los leones. El objetivo era claro: atrapar a Daniel. El profeta sabía perfectamente que la ley había sido creada específicamente para destruirlo. Sin embargo, cuando escucha el decreto, no cambia su conducta ni esconde su fe. Como hacía todos los días, abre sus ventanas hacia Jerusalén y continúa orando a Dios públicamente. Esta escena revela una de las enseñanzas más poderosas del libro. La verdadera fidelidad permanece firme incluso bajo presión. Daniel no permitió que el miedo controlara sus decisiones espirituales. Sus enemigos rápidamente lo denuncian delante del rey. Darío, aunque apreciaba profundamente a Daniel, queda atrapado por su propia ley y no logra encontrar manera de salvarlo. Finalmente, Daniel es lanzado dentro del foso lleno de leones hambrientos. Humanamente parecía imposible sobrevivir. El rey pasa toda la noche angustiado, incapaz de dormir, pero al amanecer corre desesperadamente hacia el foso y llama a Daniel. Entonces escucha una respuesta sorprendente. Daniel continúa vivo. Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones. Esta historia se convierte en un símbolo extremadamente poderoso de protección divina en medio del peligro. El libro enseña que Dios tiene poder para sostener a quienes permanecen fieles, incluso en los momentos más amenazantes. Muchas veces las personas sienten miedo de mantenerse firmes espiritualmente porque temen rechazo, persecución o pérdidas. Pero Daniel muestra que la fidelidad a Dios vale más que la aprobación humana.
Otro aspecto importante es que el testimonio de Daniel impacta profundamente al rey Darío. Después del milagro, el rey reconoce públicamente el poder de Dios delante de todo el reino. El libro revela que una vida íntegra y fiel puede influenciar incluso ambientes hostiles y personas alejadas de Dios. Daniel no predicaba solamente con palabras, su propia vida se había convertido en testimonio vivo. A través de esta historia, aprendemos que Dios continúa presente, incluso cuando las circunstancias parecen completamente imposibles, y que ninguna fuerza humana es capaz de destruir aquello que Dios decide proteger. En esta parte del libro, Daniel comienza a recibir algunas de las visiones proféticas más misteriosas e impresionantes de toda la Biblia. Después de años interpretando sueños de reyes y permaneciendo fiel en medio de imperios paganos, ahora es el propio Daniel quien recibe revelaciones acerca del futuro. Las visiones son intensas, llenas de símbolos, criaturas extrañas, reinos poderosos y acontecimientos que parecen ir mucho más allá de su propia época. Daniel contempla animales gigantes que emergen del mar, representando grandes imperios humanos que dominarían la tierra. Cada uno posee características aterradoras, mostrando violencia, orgullo y poder político. Estas visiones revelan que los reinos humanos muchas veces son gobernados por ambición, corrupción y deseo de dominio. Aunque los imperios parecen invencibles durante un tiempo, Daniel descubre que todos finalmente caen. Ningún reino humano permanece para siempre. Esta verdad atraviesa todo el libro. El poder humano es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Una de las escenas más impactantes ocurre cuando Daniel contempla un trono celestial y ve al Anciano de Días, una representación gloriosa de Dios reinando sobre todo el universo. Delante de él, los reinos humanos son juzgados y pierden su poder. Después aparece uno como hijo de hombre, recibiendo autoridad eterna, un reino que jamás sería destruido. Esta visión se convierte en una de las profecías más importantes de toda la Biblia, porque apunta hacia un reino futuro gobernado por justicia, paz y autoridad divina. Daniel comprende que, aunque la historia humana está llena de guerras, imperios violentos y sufrimiento, finalmente Dios tendrá la última palabra sobre el destino del mundo. Otro aspecto muy fuerte es que las visiones dejan a Daniel profundamente impactado emocionalmente. El profeta siente miedo, agotamiento y confusión al contemplar acontecimientos tan grandes y aterradores. Esto muestra algo muy humano dentro del libro. Daniel no era un hombre sin emociones. Muchas veces se siente abrumado por lo que ve. Sin embargo, aún en medio de la incertidumbre, continúa buscando entendimiento delante de Dios. El libro enseña que hay misterios sobre el futuro, que el ser humano no logra comprender completamente. Pero aún así, Dios continúa teniendo el control absoluto sobre la historia. También aparece una profecía sobre tiempos difíciles, persecuciones y conflictos que afectarían al pueblo de Dios. Daniel descubre que existirían momentos donde la maldad parecería crecer con gran fuerza sobre la tierra. Pero incluso en esas visiones oscuras aparece constantemente una promesa. Dios sigue gobernando y el mal no triunfará para siempre. El libro muestra que la historia humana no está fuera del control divino, aunque muchas veces parezca llena de caos y violencia. Daniel enseña que las personas no deben colocar su esperanza definitiva en gobiernos, imperios o sistemas humanos, porque todos son pasajeros. La verdadera esperanza se encuentra en el reino eterno de Dios, que finalmente vencerá sobre toda injusticia y oscuridad. El libro de Daniel llega a su parte final, dejando un mensaje profundamente poderoso sobre fidelidad, esperanza y el control absoluto de Dios sobre la historia humana.
Después de todas las pruebas, milagros, persecuciones y visiones proféticas, Daniel comprende algo que atraviesa cada capítulo del libro. Los reinos humanos son temporales, pero el reino de Dios permanece para siempre. Imperios enormes como Babilonia parecían invencibles, llenos de riqueza, poder militar y orgullo, pero finalmente también cayeron. Esto revela que ningún poder humano puede mantenerse eternamente cuando se aleja de Dios. Daniel muestra que detrás de todos los acontecimientos de la historia existe una soberanía divina mucho mayor que cualquier gobierno o nación. En las últimas visiones, Daniel contempla tiempos todavía más difíciles para el futuro. Ve guerras, sufrimiento, persecución y momentos donde la maldad parece crecer con gran fuerza. Algunas revelaciones son tan intensas que el profeta queda profundamente angustiado y debilitado emocionalmente. Sin embargo, aún en medio de esas escenas oscuras, Dios continúa mostrando que la historia no terminará en caos permanente. Finalmente llegará el día donde el mal será juzgado y el reino eterno de Dios prevalecerá sobre toda injusticia. Esta esperanza sostiene a Daniel, incluso cuando no entiende completamente todo lo que ha visto. El libro enseña que muchas veces el ser humano no logra comprender plenamente los tiempos y planes de Dios, pero puede confiar en que Él sigue teniendo el control absoluto sobre el futuro. Otro aspecto muy importante del final del libro es la perseverancia espiritual de Daniel. A lo largo de toda su vida, enfrentó presión, amenazas, persecución y ambientes completamente contrarios a su fe. Vivió rodeado de idolatría, poder político y culturas que intentaban apartarlo de Dios. Sin embargo, nunca permitió que el sistema de Babilonia destruyera su identidad espiritual. Daniel permaneció fiel desde joven hasta anciano. Esto deja una enseñanza extremadamente fuerte para cualquier generación. La verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón decidido a permanecer firme delante de Dios, incluso cuando el mundo alrededor presiona en dirección contraria. El libro también enseña que la oración y la búsqueda de Dios fortalecen al creyente en medio de la oscuridad. Daniel constantemente buscaba a Dios en oración, aun cuando hacerlo podía costarle la vida. Esa relación profunda con Dios fue lo que sostuvo su corazón durante décadas de pruebas y cambios políticos. Finalmente, el libro termina con una promesa de esperanza y descanso. Dios le dice a Daniel que muchas de las profecías se cumplirían en tiempos futuros y que él descansaría hasta el final de los tiempos. Aunque Daniel no vería todo cumplirse durante su vida, podía confiar en que Dios cumpliría cada una de sus palabras. El mensaje final del libro es profundamente poderoso. Aunque el mundo pase por crisis, imperios caigan y la maldad parezca crecer, Dios continúa gobernando sobre toda la historia y finalmente su reino eterno vencerá para siempre. Enseñanza del libro. El libro del profeta Daniel deja una enseñanza poderosa sobre fidelidad, valentía y confianza en Dios en medio de un mundo lleno de presión, corrupción y oscuridad espiritual. A través de la vida de Daniel y sus amigos, aprendemos que es posible permanecer firmes delante de Dios, incluso cuando todo alrededor intenta alejarnos de Él. Daniel vivió en Babilonia, una cultura completamente diferente a sus principios espirituales, llena de idolatría y poder humano. Aún así, decidió no contaminar su fe, ni abandonar su relación con Dios. Esto enseña que la verdadera fidelidad no depende del ambiente donde una persona vive, sino de la decisión del corazón. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que Dios honra a quienes permanecen fieles. Daniel y sus amigos enfrentaron amenazas, persecuciones y peligro de muerte, pero aún así continuaron confiando en Dios.
Los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua, y Daniel fue arrojado al foso de los leones por continuar orando a Dios. En ambos casos, Dios mostró su poder y protección. Esto no significa que los creyentes nunca atravesarán pruebas, sino que Dios puede sostenerlos incluso en medio del fuego y de las situaciones más imposibles. El libro también enseña sobre el peligro del orgullo humano. Reyes poderosos como Nabucodonosor y Belsasar creían que su riqueza, autoridad y poder los hacían invencibles. Sin embargo, Daniel muestra que todo reino humano es pasajero. Imperios enteros pueden caer de un día para otro. El orgullo lleva al ser humano a olvidar su fragilidad y a creer que no necesita a Dios. Pero el libro revela que solo Dios tiene dominio eterno sobre la historia y sobre el destino de las naciones. Otra enseñanza muy fuerte aparece en las visiones proféticas de Daniel. A través de sueños y revelaciones, el profeta descubre que la historia humana está llena de guerras, imperios violentos y momentos oscuros, pero también comprende que Dios sigue gobernando sobre todo. Aunque muchas veces el mal parece crecer y el mundo parece estar fuera de control, Daniel enseña que nada escapa de las manos de Dios. Los reinos humanos son temporales, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. El libro también muestra la importancia de la oración y de una relación constante con Dios. Daniel buscaba a Dios diariamente, aun cuando hacerlo podía costarle la vida. Esa comunión profunda fue lo que le dio sabiduría, fortaleza y paz en medio de las pruebas. Daniel enseña que la verdadera fuerza espiritual no nace solamente del conocimiento, sino de una vida cercana a Dios. Finalmente, el libro deja una verdad profundamente esperanzadora. Aunque el mundo atraviese caos, persecución y oscuridad, Dios continúa teniendo el control absoluto del futuro. Ninguna crisis, imperio o maldad será eterna. El reino de Dios finalmente prevalecerá sobre toda injusticia. Daniel enseña que quienes permanecen fieles a Dios pueden vivir con esperanza aún en los tiempos más difíciles, porque saben que Dios sigue gobernando sobre toda la historia.